Porque si no después se me olvida. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos. Hoy sí tenemos a la nocturna, la tenemos completa, Beatriz, Daniel, a Karina, ¿verdad? No, Karina y Laura ya son de la virtual. Qué bueno que están por aquí. Y siempre falta la pareja de esposos, ¿verdad? Sí. Y no sabe Beatriz qué pasó con ellos. Fíjese. Fíjese, yo comprendí la última vez, no sé si tú, Daniel, si me ayudas, que como que se están conectando ellos a otra clase, no sé qué otra clase te llevarán ellos. ¿No entendiste tú así? Tenían un compromiso, pero no era otra clase, sino, no sé la verdad. No entendí muy bien Sí, tampoco. no entendí. Pero si quiere hoy, si se conectan a la otra clase, yo con mucho gusto les puedo preguntar por qué no se están conectando. Pues sí, porque Leonor me preguntó, me dijo que si se estaban conectando todos, porque ya saben ustedes que, por ejemplo, el grupo virtual, ellos pues tienen la libertad de ver la clase a la hora que ellos puedan y quieran y todo eso, ¿verdad? No necesitan la presencia, ¿verdad? Por eso básicamente se graba la clase. Pero con ustedes, pues la presencia, me preguntaba Leonor si estaban y le dije yo creo que la pareja no la he visto, o será que la he visto alguna vez, ¿sí estuvieron alguna vez? Sí han estado, sí han Ah, estado. ok. Bueno, pues yo Sí. le dije que yo últimamente no los había visto, pero que le iba a preguntar a usted hoy, así es que por eso le preguntaba, porque Sí. me dijeron. Pero si se conectan a la próxima, porque sí, a veces en la próxima clase sí se están conectando. Entonces yo les entendí como que estaban llevando otra clase, pero me pareció raro porque comenzamos juntos. Entonces yo decía, pero me quedé con la duda, pero hoy lo consulto y le Pero comento tal aquí. vez, como dice Daniel, otro compromiso que salió por ahí, ¿verdad? Que a veces pasa que se juntan dos cosas. Sí. Bueno, voy a ver si logran comprenderme varias claves. Bueno, ya terminamos Isaías y hoy empezaríamos Jeremías. Como quisiera darles las claves de lectura en el sentido de comprender el contexto histórico y el contexto literario para una aplicación del texto que ilumine una realidad actual. Ese tendría que ser el objetivo, porque obviamente la Biblia, aunque tiene historia, no es un libro de historia. Aunque tiene literatura, no es un libro de literatura. Aunque tiene ciencia, no es un libro de ciencia, ¿verdad? Entonces, es equivocado leerlo con esa mirada histórica o científica o querer encontrar ahí una respuesta, pues literaria, es muy, bueno, no solo la palabra no es que es muy difícil, no es la manera. Y si entramos al texto en esa forma, pues no vamos a comprender nada. Esto se los digo como preámbulo de Jeremías, porque Jeremías pone muchas fechas y junto con las fechas pone nombres de reyes. Y entonces, a primera vista, nosotros pensaríamos pues que el relato tiene una función cronológica, ¿verdad? Sin embargo, el estudio literario demuestra que no, porque las fechas que da y los nombres que da, pues no llevan una correlación. O sea, el mensaje de Jeremías no es cronológico, aunque utilice fechas y aunque utilice nombres históricos de reyes, sino que es temático, o sea, su continuidad es temática, tiene que ver con el tema que está desarrollando. Eso es bien importante entenderlo, porque si yo no entiendo eso, voy a leer en otro texto que podría ser Crónicas o podría ser otro texto, el Deuteronomio o cualquier otro texto, donde va a dar otros nombres y otras fechas, o las fechas con otros nombres. Entonces, cuando las personas se toman la molestia de verificar si lo que dice aquí dice allá y ven que no es igual, les pongo un ejemplo, las genealogías, por ejemplo, en los evangelios de Lucas y Mateo.
alguien que se tome la molestia de ver los orígenes de Jesús y que empiece a ver la genealogía de Mateo y de Lucas, a primera vista se va a dar cuenta que no son los mismos nombres. Entonces, como que raro, ¿verdad? Y la gente cuando empieza a verlo desde esa perspectiva, queriendo encontrar ahí una raíz histórica y cronológica, pues no va a encontrar eso. No va a encontrar eso, sino que se va a confundir, porque no es ese el objetivo del mensaje. El objetivo del mensaje es decir, bueno, Jesús de Nazaret no apareció así por así, de la nada. Tiene raíces humanas. Eso es lo que está diciendo. Y en esas raíces humanas hay gente pecadora. Y menciona 4 mujeres que han tenido una vida, una Rahab, pues fue prostituta cuando entró Josué. Y entonces va teniendo eso, pero el mensaje va desde otra perspectiva. No sé si me doy a explicar. Lo mismo pasa con Jeremías. Bueno, lo mismo pasa con todos, porque realmente es así. Se toma el relato, se toma la historia, porque sí hay hechos históricos. En el caso de la genealogía, pues es un hecho que Jesús murió como murió. Entonces, si murió como murió, quiere decir que tuvo que haber nacido. Y si nació, tuvo que haber tenido una ascendencia humana, que es lo que trata de presentar Lucas de una manera que va dirigido a los griegos y Mateo que va dirigido a los judíos. Entonces se elabora, son textos elaborados con un objetivo. Igual pasa con Jeremías, igual pasó con Isaías. Entonces, cuando la fotocopia que ustedes tienen es una fotocopia, aunque es un libro sencillo, no barato, pero sí sencillo, está muy adecuado, no a grandes, a una intelectualidad muy grande, sino que realmente a querer conocer y manejar el texto bíblico, porque ese es el objetivo. El objetivo es que cuando yo tenga el texto bíblico y lea el pasaje que tenga que leer, yo lo comprenda. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que si yo voy a misa y ahí se va a proclamar la palabra de Dios, la primera lectura, los salmos, la segunda lectura y luego el evangelio, yo encuentre ese hilo conductor que va desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el objetivo fundamental de estudiar Biblia, ¿verdad? Entonces, claro que para que yo entienda esas claves, tengo que tener ciertos conocimientos básicos, por lo menos de historia. Entonces, en el caso de Isaías que ya vimos y ahorita de Jeremías, hay una cosa que es histórica totalmente cierta. ¿Qué es? Bueno, que Israel estaba ubicada en un lugar, en una franja muy diminuta, pero de alguna manera los imperios, en el caso de Jeremías, el imperio de Asiria, el imperio de Babilonia y el imperio de Egipto, querían lo que quieren siempre los imperios, tener más territorio. Eso es tan actual, ¿verdad? Querer tener más territorio. El problema era que este pequeño Palestina era como un nudo, tenían que pasar por fuerza por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que los israelitas, que sería Israel, sería el norte y Judá el sur, pues ellos Israel ya se había terminado, ya había pasado, ya se había acabado ese reino del norte. Solo quedaba el reino del sur. Entonces, en el reino del sur, ¿qué pasaba? Pues los reyes, más que querer ser aliados políticos, porque no tenían la capacidad de una política desarrollada ni en cuanto a armas, ni en cuanto a gente, se aliaban más o menos como por simpatía, como para estar en armonía con esos grandes imperios.
Ustedes me dicen si me van comprendiendo lo que yo les estoy diciendo. Entonces ellos no es que eran grandes estrategas que hacían alianzas políticas y daban grandes ideas. No, ellos trataban de agradar, de simpatizar, de armonizar para no resultar tan en desventaja con los imperios fuertes. Ahora, ustedes tanto hace 3 siglos como hoy, ustedes se van a dar cuenta de algo, que cuando, por ejemplo, hoy una persona migra a Estados Unidos, de aquí de Guatemala migra a Estados Unidos, pues cuando regresa ya ella trae un acento diferente. Fíjense que es triste la historia, porque cuando vaya resulta que no la aceptan porque tiene acento. Y cuando regresa acá, pues también trae acento y entonces le dicen solo plantas porque viene como viene hablando. Bueno, la cosa es que el acento se le pegó. ¿Y por qué se le pegó? Bueno, porque la costumbre, el trato, el estar hablando, y como es también, se fijan ustedes que ahí entra también un hecho histórico, que generalmente las personas pues que migran de una manera no adecuada, ¿verdad? Sino que lo que hoy le llaman mojado, cosas así, pues lo hacen y generalmente pues es gente de campo que va a buscar una nueva forma de vida y arriesga su vida para hacerlo. Entonces, a veces hasta ellos hablan un dialecto o un idioma maya y ni siquiera hablan bien el castellano. Y llegan allá y tampoco aprenden bien el inglés. Entonces tenemos aquello que hablan que entre que el español, que entre que el inglés, unas palabras con acentos mal dichas en español, mal dichas en inglés. Eso es lo que pasa. Aparte de esto, las costumbres, pues como está allá, empieza a tener costumbres de allá, porque de alguna manera hace una especie de comunidad. Cuando viene aquí, se siente un poco extraña. Bueno, pues eso mismo le pasó a Israel, con cada uno de los imperios, que precisamente no fue uno, sino fueron varios. Entonces, cuando vemos el contexto histórico de Isaías, pues lo que vemos en Isaías es el tema de Babilonia. O sea, básicamente Isaías se centra en esa problemática. Acuérdense que dijimos una cosa también, que el orden como están colocados los libros en la Biblia no es cronológica, es decir, no es porque fue una fecha y esto fue primero y esto fue después, no es cronológica. Tampoco es temática, sino que lo que vimos era que es por la amplitud del texto. Y ustedes se fijan que, o se tuvieron que haber dado cuenta, que Isaías tocaba 3 momentos, antes de irse al exilio, en el exilio y el regreso de exilio, y todo está relacionado con Babilonia. ¿Sí? Y regresan, ¿por qué regresan? Porque los persas le han ganado, vamos a utilizar esas palabras, pues le han ganado al imperio babilónico, se volvieron más poderosos y los persas tenían una forma de gobierno distinta. O sea, ellos no querían estar jalando, por decir así, con la gente que no era de ellos y los regresó a cada uno a su patria, a los territorios que habían ellos tomado como parte de su imperio. Ese es básicamente el contexto histórico de Isaías. Entonces vimos el primer Isaías, que es más extenso, y vimos el tema pues de la prevención, o sea, no vivir las consecuencias. Pero entonces, ¿cuál era la problemática de las consecuencias? Las alianzas. Lo que el profeta le está diciendo al pueblo y al rey, que es el administrador, que no debe de ser esas alianzas porque no son alianzas políticas donde Israel pueda salir victorioso, sino son alianzas de vasallaje, es decir, de quedar bien con el imperio que esté bien ahorita para entonces no quedar tan mal en su situación política y de país, pero que eso que para ellos parecía una negociación política, a la larga los iba a perjudicar muchísimo. Y si ustedes lo piensan un poquito, se van a dar cuenta que tienen una lógica de sentido común. O sea, si yo no estoy aportando, eso lo podemos ver incluso en nuestro trabajo.
Yo estoy trabajando para una empresa, pero no tengo la capacidad de responder al puesto que tengo y solo estoy ahí porque soy pariente o amiga del gerente, pues mientras el gerente esté bien, yo voy a estar bien. Pero en el momento en que el gerente no esté bien, la primera que sale soy yo. ¿Eso se ve o no se ve? Sentido común. Entonces el profeta está, esa es la prevención que lo dice. Claro, que el profeta tiene un tema, no es así que lo dice solo por romanticismo o por nacionalismo, no, él tiene un tema religioso. Y entonces él utiliza este acontecimiento para decirle al rey y al pueblo, ustedes están haciendo una alianza y eso es traicionar a Yahvé porque ustedes ya hicieron una alianza con Yahvé. Y entonces empieza a decir lo que les va a pasar, porque es lógico, porque tiene sentido común que les va a pasar eso. Si no están aportando todos los recursos políticos o militares que necesita el gran imperio, siendo ellos un pedacito de tierra y un pedacito, un poquito de gente, entonces claramente que lo único que quieren es tener, agraciarse, ¿verdad? Pero entonces se vuelven títeres manejados al antojo del imperio. Y entonces ese es el tema de los profetas generalmente. En el caso de Isaías, ese fue el primer Isaías. Luego vimos, pues se fueron al exilio a Babilonia y luego, pues cuando los persas logran dominar toda esa parte del Mediterráneo y toda esa parte, pues entonces ellos regresan a su tierra, ¿verdad? Y otra vez el mismo tema, tienen todo un sentido religioso para darse cuenta que este Ciro, pues es un representante de Dios a pesar de ser pagano y los hace retornar. No sé si la explicación los confunde o los aclara más. Me quisiera oírlos. Quisiera que me comentaran para ver si sigo en esa misma línea o cómo voy. A mí me ayuda, Betsy. Buenas noches, no lo sabía. Buenas noches, Laura. Hola. Gusto verla, la he extrañado. Sí, yo creo que eso es como muy práctico de entender, que el texto bíblico no surge así del aire, ni es todo un proceso de un tema, básicamente hay una postura. El profeta tiene una postura, ya lo dijimos desde el principio, se sabe llamado, se sabe con una misión, se sabe elegido. Entonces, eso tiene una postura. Pero esa postura también tiene todo un sentido histórico. Es decir, lo que está diciendo él no es que lo está diciendo así porque, ay, se me ocurrió. No, hay un momento histórico que está viviendo y de repente él ve algo y conecta con ese momento histórico y lo desarrolla a través de signos, gestos y a través de oráculos, ¿verdad? O sea, tiene una postura, tiene un interés. ¿Vamos ahí? Sí, lo que leí un poco era que cabal el reino de Judá sería, ¿verdad? Sí. No tenía ni grandes extensiones de tierra, pero tal vez está bien posicionado porque servía como que un puente entre dos regiones, ¿verdad? Entonces ese era más que todo el interés también. Y una cosa también que les sugiero cuando lean las páginas, sobre todo aquí en Jeremías, también en los otros, pues en las notas de pie de página, porque ahí explican los nombres que tal vez hoy ya no encontramos a Babilonia, pero por ejemplo aquí les dice, las ruinas de esa ciudad, dice, fíjense, por ejemplo dice, las ruinas de la ciudad se encuentran en la periferia de la moderna Mosul. Ya les sonó, ¿verdad? Eso ya suena. En el norte de Irak. Fíjense, hasta hoy siguen los mismos problemas, porque el territorio no se perdió, sigue siendo paso para toda esa situación y todos esos intereses políticos y económicos que tienen los imperios. Porque no es que estén interesados en Israel como Israel si es un pedacito, ¿me entiende? Es que es como, ahí se les hace nudo por fuerza, tienen que estar de paso, Israel tiene que pertenecer a alguien.
posiblemente de todas maneras, como hasta el día de hoy, tendrían que pertenecer a alguien. Pero el tema aquí, como les digo, hay una postura concreta y entonces en esa postura, pues el profeta está utilizando el hecho de presentar la idolatría, de presentar el sincretismo religioso, que es claro que si la cultura, otra cultura, otro imperio vino a mi país y yo me tuve que ir al otro país, es claro que se mezclaran las creencias, las religiones. Esto es muy importante que lo entiendan, porque muchas veces cuando las personas solo leen, o eso lo van a encontrar ustedes también en YouTube o en otros lugares, incluso de Google, van a encontrar comparación de temas yavistas con la religión persa o con la religión babilónica. O como dicen hoy, por ejemplo, testigos de Jehová, por ejemplo, que nosotros somos paganos porque la mayoría de todos los jefes religiosos de las otras religiones, pues nacieron el 25 de diciembre. Y entonces nosotros lo que celebramos es una fiesta pagana. Y saben ustedes que es cierto, lo que ellos dicen es cierto, pero si ellos estudiaran el tema, en ningún momento nosotros decimos que ese día fue realmente el nacimiento de Jesús. Bueno, para quien haya estudiado el tema. Se dice porque esa fiesta se cristianizó. O sea, esa fecha se volvió cristiana ante la imposibilidad de erradicarla, porque estaba en las culturas y en los imperios más fuertes la celebración del nacimiento del sol, o de Marduk, o de Zoroastro. Entonces, ante esa dificultad, lo que hicieron los cristianos fue cristianizarla. ¿Por qué? Por un sentido verdaderamente, pues con sentido común otra vez. Bueno, si Jesús es Dios, pues Él es el sol, Él es la luna, Él será las estrellas, Él es el cosmos, Él es todo. Si Él lo creó, ¿me entienden? Hay todo un sentido de unificar todos los pensamientos religiosos y ponérselos a Jesús, porque es Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces no se trata que nosotros celebremos una fiesta pagana, se trata de que esa fiesta pagana se cristianizó. Ok, y ahora cuando la gente dice, ajá, ahora ya se nos olvidó el nacimiento de Jesús, y entonces ahora Santa Claus pues le dio una patada al niño y ahora él es el importante. Ok, eso quiere decir que no hemos hecho bien nuestro trabajo y entonces la fiesta volvió a ser pagana. ¿Se fijan ustedes? O sea, no es que los paganos hayan sacado, es que nos paganizamos. Entonces ahora, pero esas fiestas y esas costumbres y esas celebraciones de fin de año han existido siempre. Siempre, desde que hubo calendario, ya sea el calendario lunar o el calendario solar, que es el que tenemos ya con la época cristiana, ¿verdad? Entonces, es comprender todo eso, para eso uno estudia los contextos históricos, para que cuando uno lea el texto, ustedes en la Biblia no van a encontrar en ningún lugar que Jesús nació en diciembre el 24 a medianoche, eso no lo van a encontrar. Porque no hay esos datos cronológicos. Si ustedes observan el dato cronológico que existe, el único que existe, es en el momento de su muerte. ¿En qué momento fue el capturado? ¿En qué momento pues sufrió su pasión? ¿Y en qué momento murió? Y entonces, y ahí incluso hay un problema porque unos dicen en la Pascua y Juan dice pues cerca de la Pascua. O sea, todavía ahí hay dos un poquito, aunque está narrado en la época y sí, está cerca de la Pascua, el tema es o es en la mera Pascua, es un día antes, entonces los sinópticos y Juan no están, los sinópticos sí están en que es en la Pascua. Es Juan el que lo narra de una manera un poco diferente.
Pero está claro que ese acontecimiento, ese hecho histórico es totalmente verdadero, ¿verdad? Verdadero porque los cuatro lo narran en la misma época con problemas, tal vez si ustedes quieren, de horas, pero, pero pues está ubicado en ese mismo mes, en ese mismo día. Es el único dato de Jesús que tiene cronología. De ahí lo demás es una elaboración. O sea, los evangelios entonces se construyen o se elaboran a partir de ese dato histórico en retrospectiva, para atrás. Igual pasa con los profetas. El dato histórico de los acontecimientos existe, pero ya sea que el profeta dijo esto, después el que lo pone por escrito lo va a poner, es una elaboración que va a ser de acuerdo al mensaje y la intención del mensaje, que ese es el contexto teológico, ¿verdad? ¿Qué mensaje es el que quiere transmitir? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, en Jeremías tenemos, sí, en Isaías tenemos los tres tenemos los tres Isaías con la prevención, con el exilio y luego con el imperio persa, que ya tiene otra forma de gobierno y ellos regresan. Con Jeremías, fíjense bien, con Jeremías estamos casi en la misma fecha, en la misma época, pero aquí tenemos Asiria, tenemos a Babilonia y tenemos a Egipto. Tenemos tres territorios, tres imperios que están luchando. Entonces, ustedes tienen que contextualizar las fechas. Para eso sirven las fechas, para que ustedes más o menos se ubiquen, no para que se las aprendan de memoria como en el colegio, cuando eran los exámenes que ustedes tenían que dar nombres y fechas y si no tenían cero. No, esa no es la función. Es para ubicar el texto. Y ubicado el texto, ustedes pueden entender el mensaje. Ese es el sentido. El sentido es entender el mensaje. Pero ¿para qué quiero entender el mensaje que Jeremías dio hace 2500 años? ¿Para qué me sirve hoy entender eso? Bueno, me sirve porque resulta que la humanidad no ha cambiado mucho. La humanidad casi sigue actuando de la misma manera. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esas mismas cosas, esas mismas estrategias, esas mismas reacciones siguen pasando hoy. Entonces eso ilumina. Dice, si no quieres cometer errores, conoce el pasado. Porque el pasado va diciendo, no es para quedarme en el pasado, sino para iluminar el presente. El pasado me sirve para iluminar el presente. Entonces, el mensaje que se desarrolló ahí, pues tiene una iluminación en el presente. Pero ojo, esta iluminación en el presente también tiene sus matices, porque como toda generación y toda cultura, acuérdense ustedes, cada persona, cada década, cada gente que vive en esas épocas son hijos de su generación. Tienen una forma generacional de actuar, de pensar, de reaccionar. Igual, eso pasa. Ellos son humanos de esa época, muy parecidos a nosotros, pero tienen ciertas ideas o ciertas prácticas, ya sea desde la religiosidad o desde la cultura, que están muy impregnadas en su país, por decir así. Y entonces aquí tenemos que entender dos cosas, que el primer país monoteísta o el primer grupo monoteísta ha sido Israel. Todo lo que está alrededor es politeísta. Entonces está claro que cuando invaden o cuando se van al exilio, pues se van a mezclar con todas esas ideas y habrán muchas ideas que les van a llamar la atención. Lo mismo pasa hoy. Cuando hoy, por ejemplo, bueno, ahí están los ángeles, ya mañana se celebra la fiesta de los ángeles, solo 3 tienen nombre, Gabriel, Rafael y Miguel, pero qué bonito que mi ángel de la guarda tenga nombre. ¿Qué nombre le pongo a mi ángel?
Ahí está, es el New Age, ahí está. Pero el New Age no es tan new, ni es tan age. Es lo mismo de hace tiempo. Entonces, eso no es cierto que sea new, no es new. Cuando usted conoce la historia de New, no tiene nada. Es una recopilación de muchas ideas antiguas que hoy se presentan como nuevas porque la gente lo desconoce, porque no le ha llamado la atención eso. Entonces, cuando lo veo, lo ve como novedad, pero no es novedad. Eso uno cuando ya es mayor también se da cuenta de las grandes modas de los vestidos. Sí, hay que vestirse, pues eso se usó en tal año y tampoco es tan nuevo, ¿me entienden? Y así es todo. Y el Eclesiastés decía eso la semana pasada, ¿verdad? Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo. Todo se repite. Todo. Entonces, en ese sentido, esa es la clave de lectura. Lo vean ustedes, tenemos a 3 imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico y el imperio egipcio. Tenemos 5 minutos para que se termine esto. Se vuelven a conectar, ¿verdad? Entonces, ok, entonces veamos. ¿Qué vemos como característica de los asirios? Estoy en la página 189, en el segundo párrafo, que dice, el influjo de Asiria sobre los 2 reinos, o sea, Asiria fue el que primero se llevó al norte, fue la primera devastación que se acabó en el año 700, 200 años antes que el sur. Entonces dice, el influjo de Asiria, porque hay otra que se llama Siria, no es la misma. Okay. Entonces, el influjo de Asiria sobre los 2 reinos, Israel y Judá, o sea, norte y sur, se dejó sentir no solo en el terreno político, sino también en el campo cultural y religioso, lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, se mezcló, no solo fue tema político. Si ustedes ven todo lo que pasa, incluso la pandemia de hoy, político, que afecta a lo económico, que afecta a lo religioso, que afecta a lo social. Entonces, no solo tiene un enfoque, tiene muchas perspectivas. Y aquí se lo está diciendo, esto es hace 2500 años y hoy seguimos exactamente igual. Va. Los pesados tributos impuestos a los hebreos no fueron el resultado más negativo. O sea, nosotros tendríamos que buscar en esta pandemia cuál es verdaderamente el efecto más negativo. ¿Será el del virus? ¿Será el de la pandemia? ¿O será otro? Porque vean aquí, un movimiento de simpatía hacia el gran imperio llegó a imitar sus usos y costumbres sociales, desde la forma de vestir hasta la cultura en general. También la vida religiosa sufrió contaminaciones, sobre todo durante el reinado de Manasés, o sea que ya nos pasamos a Egipto, o sea que ya Egipto ya influyó en Asiria, ¿se dan cuenta? Cómo se van las culturas entremezclando. Y hoy queremos una raza pura, que la blanca, que la amarilla. No hay, mire cómo nos mezclamos todos. Bueno, ese párrafo me pareció a mí ilustrativo para ver Asiria. No podemos leerlo todo. Ahora veamos Babilonia. ¿Qué característica? Yo subrayé aquí. El gobierno del imperio era gestionado con criterios más bien liberales de la época. Estoy en la página 190 en el segundo párrafo. Entonces tenía otra forma de gobierno, o sea, Babilonia tenía otra forma de gobierno de Asiria. Y el emperador se hacía llamar, oigan esto, oigan cómo se llamaba el emperador, pastor del pueblo. ¿Quiénes son hoy los pastores del pueblo? Todavía ese nombre se arrastró y llega hasta hoy. Eso es lo que en política se llaman las coyunturas. ¿Se fijan? Y tanto Jesús se va a aplicar eso, que Él es el buen pastor. Fíjese, contra todo lo que va esa palabrita nada más. No sé si van entendiendo la explicación yo quisiera que ahorita que se termine
Piensen un poquito y me digan preguntas y dudas porque sería interesante que ustedes vean qué es lo que yo les estoy diciendo para que ustedes puedan ver en qué punto les ayuda o no. Bueno, se hacían llamar pastor del pueblo. Vean ustedes que en el Imperio Romano el emperador se hacía llamar hijo de Dios. El César era hijo de Dios. Y aquí el emperador era pastor del pueblo. Vean cómo van esas coyunturas. No salieron de la noche a la mañana, no se sacaron de la manga. Van arrastrándose en todas las épocas. Bueno, entonces dice, ¿por qué se daba ese nombre? Porque se consideraba que su deber principal era una buena administración. Por ese motivo se había desarrollado un sistema de burocracia que funcionaba adecuadamente y que respetaba lo que podríamos llamar autonomías locales. Ok, esto va a servir incluso en Ezequiel, en el profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque Ezequiel se fue al exilio. Y en el exilio fue donde se formaron las sinagogas, porque no tenían templo. ¿Y dónde se iban a reunir? Pues en casas, en casas. Esas casas, como se dedicaban a la oración, se llamaban sinagogas. Entonces, Ezequiel fue el profeta que durante el exilio en Babilonia, fíjense porque esto va a servir para todos, es lo mismo, porque no están en épocas diferentes, casi todos están en estos momentos, porque es el momento más fuerte que sufrió Israel, el exilio. Entonces se dan cuenta ustedes que ahí se forma el judaísmo cuando ellos regresan, pero no están